Antes de comenzar, simplemente quiero recordarte que te puedes suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones, así YouTube te dirá cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Aparte que eso me ayudaría y motivaría muchísimo, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que te invito a que lo hagas. Ahora sí, disfruta el video. Hace un poco más de un año hice mi primer video en el canal de YouTube que el día de hoy todos ustedes conocen. Prácticamente ayudó en parte también a tener ganas de hacer esta clase de videos acerca de asesinos seriales o de historias impactantes. Ese era el caso de Jimmy Savile, y para aquellos que no lo hayan visto todavía, les voy a dejar en la parte de arriba señalado justamente para que puedan verlo, aunque también he pensado en su momento en hacer una reboot, por decirlo de una manera, de este video, porque justamente hay muchos errores. Aparte es el primer video, recién comenzaba a tratar de editar de manera decente, así que probablemente haga una reboot de ese video, porque sinceramente la información de Jimmy Savile es muy interesante ese caso. Pero en fin, no quiero divagar. La cuestión es que justamente en ese video resaltaba yo la amistad extraña pero muy afectiva de Jimmy Savile con Peter Sutcliffe, y justamente acá me quiero basar en esta historia. Después de un largo tiempo, vamos a, entre comillas, retomar una de las partes importantes de la historia de Jimmy Savile para que todo tenga sentido justamente con ese video, y esta es la historia de Peter Sutcliffe. Peter William Sutcliffe nació en Bingley, Yorkshire, el 2 de junio del año de 1946. Según los datos recogidos, se dice que nació prematuramente a los 7 meses, y para esa época era muy difícil que niños prematuros sobrevivieran después de justamente el parto, porque no había muchos métodos como hoy en día para poder asimilar a un niño prematuro. Así que los médicos no estaban seguros en ese tiempo si iba a vivir, pero lo hizo. Nació dentro de una familia de padres católicos altamente religiosos y altamente estrictos, de clase media y media baja era esta familia. Peter, según las personas que lo conocieron de una manera más profunda, siempre fue considerado como un niño tímido o un joven inescrutable, alguien diferente. Ni siquiera a sus inquietantes ojos negros podían hacer sospechar lo diferente que era del resto. Digamos que tenía problemas de adaptabilidad en su entorno social, no simplemente con sus amigos o compañeros de la escuela, sino directamente también hasta incluso con su propia familia. Peter era el hijo mayor del John y Kathleen Sutcliffe, de 6 hermanos. Sin embargo, a pesar de que su familia provenía de ser católicos de manera acérrima, su padre era un conocido bebedor de alcohol, y para variar se sabía que no respetaba a su esposa de ninguna medida. Peter amaba mucho a su madre, pero lastimosamente él nunca hizo nada para defenderla, ya que tenía miedo de que su padre lo golpeara. Cuando era adolescente, a modo de broma, siempre se preguntaba de manera frecuente si John era su verdadero padre, ya que al parecer su padre, entre tantos rumores, y al parecer incluso Peter una vez lo encontró de esa manera, era un homosexual, o al menos una persona bisexual, y que constantemente engañaba a su esposa justamente con hombres, y que hasta incluso se dice que lo llegó a confesar en algún momento que le gustaban los hombres. También era un destacado futbolista local, jugador de cricket y actor, obviamente sin mucho éxito en estas 3 ramas, ¿no? Pero Peter, como lo había dicho, de manera social era muy solitario con su familia y con sus amigos o conocidos. Siempre prefería estar solo para salvarse del acoso que enfrentó durante sus años escolares, según lo que él cuenta. Nunca discutió sus problemas con sus padres o con los pocos amigos que tenía. Esto lo convirtió obviamente en un tímido solitario. No continuó su educación después de los 15 años.
A la enorme diferencia del resto de los Sutcliffes, Peter jamás se acostumbró a la vida diaria en el municipio de Pingley, una austera localidad a 6 millas de Bradford, cercana al Valle de Ayre. Desde el principio fue, y de hecho incluso su madre, Caitlin, era tranquila y de sólidas convicciones católicas, quien aseguraba su estabilidad emocional las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluso después de empezar a ir al colegio. Se sabía que de manera entre comillas estaba pegado a las faldas de su madre. Obviamente la amaba demasiado. La seguía a todas partes de la casa y por la calle. Los hermanos más jóvenes, especialmente Mick, 3 años más joven que él, parecían haber heredado del padre su gusto por la vida y por las personas del sexo masculino, pero la capacidad de pasar buena parte del día consumiendo grandes cantidades de cerveza y licores no llamaba la atención de Peter. Finalmente, cuando abandonó la escuela a los 15 años de edad, como lo dije, normalmente el momento en el que se inicia la conversión hacia la edad adulta, Peter continuó asombrando a su familia. Seguía siendo meticuloso, muy metódico y molesto. Pasaba horas arreglándose en el baño, a pesar de que, por ejemplo, no mostraba el más mínimo interés por las chicas después de tanto esfuerzo. Su capacidad para aguantar sentado en la taza del baño de 3 a 4 horas se convirtió en una broma familiar, al igual que ocurrió con uno de sus primeros trabajos. Finalmente, Peter se entregaría a algunos trabajos extraños como una pasantía de ingeniería. Sin embargo, el trabajo que más amaba era el de sepultero. Esto lo hizo cuando comenzó a trabajar en el cementerio de la ciudad. Cuando se permitía hacer alguna broma, siempre decía que, entre comillas, tenía a miles de personas por debajo de él en el sitio donde estaba trabajando. Su aguda y salvaje risa cogía siempre por sorpresa a quienes la oían por primera vez. Nadie se le esperaba proveniente de un hombre tan serio. En su casa, en su trabajo e incluso en algunos sitios públicos de la localidad, se sentaba muy recto, con las rodillas juntas, moviendo solo los ojos cuando alguien le hablaba y sin girar apenas la cabeza. Conforme creció, se dedicó al culturismo, hizo un curso de alimentación para culturistas y se pasaba alrededor de 1 hora por la tarde haciendo ejercicios en su banco de pesas. En el año de 1970, el padre de Peter, o sea John, acusó a su esposa de haberlo engañado y le insultó frente a toda la familia. Este incidente en particular tuvo un impacto muy serio en la cabeza de Peter. Siempre había pensado en su madre como la mujer perfecta y este evento le hizo creer que todas las mujeres engañan. Y para ese momento él ya estaba en una relación a largo plazo con una mujer llamada Sonia Sumar. Que yendo directamente a este tema, a pesar de sus esfuerzos culturistas, era evidente para todos los que le conocían que era diferente. Sin duda era el más inteligente de la familia y de buena presencia física, pero ninguna de las amigas de su hermana se sintió atraída por él. La familia describió a su primera novia como introvertida y ensimismada. Era Sonia, que justamente ya la mencioné, la primera chica que había llevado a casa para presentársela a su madre. Se encontró por primera vez con ella en Royal Standard. ¿Qué viene a hacer esto? Pues bueno, es un lugar de prostíbulo, donde la conoció, ya que Peter contrataba prostitutas desde que era un adolescente. Gastó mucho dinero en sexo remunerado y a veces se enfrentó a problemas financieros debido a este hábito. Nunca dejó de visitar prostitutas, incluso cuando mantenía la relación con Sonia. Fue engañado por justamente una prostituta durante uno de esos encuentros, que más tarde se burló de él en justamente uno de estos prostíbulos que él frecuentaba, y esto lo llevó a hundirse en la soledad y la desesperación. Se dice que esta chica de 16 años era de carácter enigmático, tranquila y con acento centroeuropeo. Su padre se habría enfurecido si hubiese sabido que bebía sin tener la edad con sus amigas de la escuela. Ella poseía la misma introversión y altivez que otros ya habían detectado en él, y muy pronto consiguió apartarle de sus compañeros de trabajo del rincón de los enterradores. Los domingos esta pareja se perdía en largas conversaciones en el salón de la casa. Sonia, según cuenta la familia, solo hablaba con las otras personas si era absolutamente inevitable. Ellos creían que ella los despreciaba, especialmente el padre y a su hermano Mick, los dos bebedores de la familia para quienes la noche del sábado y el mediodía del domingo eran sagrados. Tras un tortuoso noviazgo que duró 8 años, finalmente se casarían. Esto sucedió en el año de 1974 y después de vivir los 3 primeros años de matrimonio con los padres de Peter, fueron los primeros Sutcliffe en 3 generaciones que se mudaron fuera de Bingley a un chalet de Heaton,
Bradford. La familia mantiene que nunca se sintieron del todo a gusto durante el tiempo de las cada vez más escasas visitas que efectuaron a Heaton. Mick y Sonia, desde luego, no procuraron en ningún momento ocultar su recíproca aversión. Se llevaban demasiado mal estos dos. Peter siempre había estado del lado de su madre, compartiendo las innumerables penas que suponía le había causado su padre, pero antes de abandonar la casa paterna en Bingley, su fe en la pureza católica sufrió del rudo golpe que era cuando justamente su padre descubrió a su madre teniendo una infidelidad con uno de sus vecinos, un policía. John Sutcliffe arregló las cosas para tener un cara a cara con su mujer delante de los niños, incluyendo a Peter y a su futura esposa en un hotel de Bingley. Kathleen llegó al bar creyendo que se encontraría con su amante y allí se encontró con su marido, que la puso en evidencia ante toda la familia señalando el nuevo vestido de noche que se había comprado para esa ocasión. Peter quedó destrozado, pero habiendo descubierto que Sonia había tenido antes que el otro novio, le hizo a su padre un signo con la cabeza que le comprendía. En ese mismo año, en 1969, realizó un primer asalto conocido. Le sacudió a una prostituta en la cabeza con una piedra metida en un calcetín después de haber discutido con ella por un billete de 10 libras. Fue en Bradford. Desde el juicio, John Sutcliffe cree que fue el golpe moral que recibió el chico lo que desataría tiempo después. Le dio de lleno. Él veneraba a su madre, lo que yo hice creo que fue lo que lo volvió así. Diría uno de los psicólogos que intervinieron en el caso que estaba de acuerdo con lo manifestado por el padre de Peter. Considera que la experiencia pudo predisponerle para un estado de psicosis aguda. El peso de Peter al nacer, de 2,5 kilos, era un bebé pequeño y débil. En 1949 fue enviado a la escuela Sunday, donde hizo pocos amigos y solía sentarse solo. A la edad de 7 años, Peter se seguía escondiendo detrás de su madre. El niño inteligente de la familia, Peter, a pesar de todo, no aprobó los exámenes. En 1957 fue a parar con Cottingley Manor, un lugar que odiaba porque los demás chicos siempre se metían con él. Pero volvamos al trabajo de enterrador que tenía Peter. Justamente cuando tenía este trabajo en el cementerio de Bingley, casi 3 años duró dentro de este trabajo. Durante este tiempo desarrolló un sentido macabro del humor, en buena medida para ser capaz de soportar el desagradable trabajo que realizaba. En una ocasión se hizo pasar por un cadáver, echándose sobre una tumba y cubriéndose con una mortaja, gimiendo lastimosamente cuando aparecieron sus compañeros de trabajo. Sus colegas siempre le consideraron inescrutable. Su barba negra y cuidada le valió el mote de Jesús. Solía alardear ante los amigos de que había cogido las joyas y el oro que encontró en algunos cuerpos. En el juicio, Sutcliffe también declaró haber oído la voz de Dios durante el tiempo que trabajó en el cementerio, mientras cavaba una tumba. Escuchó la voz desde lo alto de una loma, siguió el eco hasta llegar ante una lápida en forma de cruz. Entonces la voz le ordenó ir a las calles y asesinar prostitutas. Fue la falta de puntualidad de Sutcliffe lo que le valió el despido del cementerio. Su jefe, Douglas McTavish, le recuerda de la siguiente manera: era un buen trabajador, pero tuve que echarle porque nunca llegaba a su hora de trabajo. Pero antes de pasar hasta nuestra siguiente parte, hay que dejar el siguiente punto en claro: qué pasaba en aquella época en Inglaterra y hasta incluso en algunas partes sigue sucediendo. La prostitución no es ilegal ni en Inglaterra ni en Gales, pero ofrecer los servicios a un cliente constituye un delito. La policía puede detener a cualquier mujer que considere sospechosa de vagar por las calles. Basta con la palabra de un solo policía para condenarla. Por esta razón, muchas prostitutas temen y desconfían de la policía, y las de Leeds y Bradford no son una excepción. El colectivo inglés de prostitutas estima que el 70% de las trabajadoras sexuales allá tienen hijos y la mayoría son madres solteras. Se valen de la prostitución para conseguir un dinero extra que necesitan desesperadamente. Todo se hallaba prácticamente alrededor de Peter para que él hiciera los actos que a continuación vamos a narrar. Absolutamente todo. Incluso algunos informes policíacos afirman que Sonia tuvo una aventura con un vendedor de helados y que resultó todavía aún más
en el increíble odio de Peter porque se enteraría. Solo que al parecer jamás le reclamó o jamás hizo entender como que él lo sabía. Pero ahora sí, continuando, Wilma McCann, que habitualmente hacía autostop después de pasar la noche en la ciudad, había muerto horriblemente a 100 metros de su hogar, una casa municipal en Scott Hall Avenue. Siempre le gustó pasar un buen rato y tomar una copa. El análisis de sangre post-mortem evidenció que la noche de su muerte había tomado 12 o 14 copas de alcohol. Fue el 30 de octubre de 1975. En aquella noche fatal, Wilma llevaba puesta su ropa favorita, una blusa rosa y chaquetilla de estilo torero azul oscuro. A las 7:30 abandonó su hogar, diciéndole a su hija mayor, Sonje, que acostara a los 3 niños pequeños y cerrara con llave la puerta de la casa. Sonje cumplió diligentemente las instrucciones hasta que a la mañana siguiente el temor de los pequeños y la propia ansiedad respecto a lo que podría haber sucedido a su madre la impulsaron a la acción. Con los ojos agotados por el cansancio, cogió en brazos a su hermano Richard de tan solo 7 años y fue a buscar ayuda. Fueron localizados temblando de frío en la parada del autobús local, abrazándose el uno al otro para darse calor y la sensación de seguridad. La primera víctima no tenía más que 28 años, parecía no haber motivación sexual alguna en el asesinato. El monedero que llevaba inscrita por Sonje la palabra Mumi faltaba. En ausencia de otro motivo, la policía consideró este asesinato como una secuencia del robo. Se investigó, pero no se llegó a ninguna conclusión. De hecho, era el primero de una serie de asesinatos depravados que iban a sembrar el terror en los corazones de las mujeres que vivían y trabajaban en la zona de Chapeltown, el barrio chino de Leeds. Aún lo sigue siendo, pero en nuestros días se ha convertido en un lugar más triste. Por entonces no había cambiado hacía años y la demanda y la oferta se equilibraban muy bien. No todas las mujeres que trabajaban allí eran prostitutas profesionales. Algunas eran amas de casa que se ganaban así un dinero extra para completar el sueldo. Otras eran madres aburridas de su vida hogareña y otras, a su vez, no eran más que amateurs, por decirlo de alguna manera, que lo hacían simplemente por diversión. Una de estas chicas que lo hacían para pasar un buen rato era Emily Jackson, de 42 años, que vivía con su marido y 3 niños pequeños en la respetable zona residencial de Churchwell, 5 millas al oeste de Chapeltown. El día 20 de enero de 1976, Emily y su marido llegaron a Gaithi a primera hora de la tarde. El lugar, situado en Roundhay Road, era un conocido establecimiento por donde se dejaban caer los irregulares de Chapeltown y su presumible clientela. Los irregulares era la forma en cómo llamaban los tipos de la ciudad a las trabajadoras sexuales, ¿no? O a las personas que se dedicaban a eso en el barrio, o inclusive en realidad a cualquier persona del barrio, no necesariamente que trabajar en eso. Era la fama con la que se le conocía allá. A los pocos minutos de llegar, Emily abandonó a su marido en el salón y se fue a buscar un trabajo. Menos de una hora después se la vio subiendo a un Land Rover en el aparcamiento. Fue la última vez que se la vio con vida. Llegada la hora de cerrar, el señor Jackson aún solo se terminó su copa y volvió a casa en un taxi. Quizás supuso que su mujer había encontrado un amiguito para pasar la noche. Todavía estaba oscuro a la mañana siguiente cuando un obrero del primer turno percibió una forma abultada y oscura en el suelo. Estaba cubierta con un abrigo. Debajo se encontraba el cuerpo de Emily Jackson, al igual que Wilma McCann. Estaba tirada en la tierra con la ropa quitada y las medias puestas, como a la primera víctima. Le habían dado 2 fuertes golpes en la cabeza con un gran martillo. El cuello, pecho y estómago estaban llenos de puñaladas, pero esta vez el asesino había clavado el puñal más de 50 veces en el cuerpo sin vida, ensañándose después en la espalda y perforándola con un destornillador. Uno de los inspectores más veteranos declaró que la vista del feroz ataque le había horrorizado hasta el punto de dejarle sin habla. Aún más nauseabundo era la huella de una bota tipo Wellington
que el asesino había dejado en el muslo derecho. El examen post-mortem indicó que había habido actividad sexual, pero antes de que Emily Jackson hubiera sido asaltada, por lo tanto no era seguro que hubiese sido con el asesino. De nuevo, parecía no haber motivo. Oficialmente la policía admitió la relación de las dos muertes y que estaban buscando un doble asesino. En privado aceptaban que tenían que vérselas con un asesino muy notable, que hasta el momento no había dejado más que una sola pista: su número de zapatos, el cual era de talla 7. Pasó más de un año antes de que el asesino atacase de nuevo. Las muertes de Wilma y Emily solo eran ya un recuerdo borroso para las alegres chicas de Chapeltown. Como Emily Jackson, Irene Richardson era una amateur de media jornada hacia la esquina para llegar a fin de mes y vivía una existencia triste y precaria en una pobrísima pensión de la Cooper Street de Chapeltown. En la noche del 5 de febrero de 1977, salió de su habitación a las 11:30 para ir a bailar un rato. A la mañana siguiente, una persona que hacía footing por Soldier's File, que para aquellos que no sepan, por el término, no simplemente es un ejercicio de correr, para ponerlo de alguna manera sencilla. Por Soldier's File vio un cuerpo en el suelo tras el polideportivo y se paró para ver de qué se trataba. El parque está a unos minutos en auto desde Chapeltown. La escena era trágicamente familiar. La víctima estaba boca abajo. 3 terribles golpes de martillo le habían destrozado el cráneo. La camiseta había sido arrancada, pero el abrigo estaba cuidadosamente colocado tapándole el trasero. Debajo de este se apreciaban las botas cuidadosamente colocadas al lado de las piernas. En contraste con este pulcro orden, su torso y cuello estaban salvajemente apuñalados. El examen del forense estableció que no se había producido relación sexual alguna. Murió media hora después de abandonar su habitación de camino hacia el último baile de su vida. Tenía tan solo 28 años. Ya no se podía negar que un asesino múltiple andaba suelto. Cuando se conocieron los detalles de la muerte de Irene Richardson, los periódicos de Yorkshire no tardaron mucho en establecer un paralelismo entre estos asesinatos y aquellos que llenaron innumerables informes policiales años atrás. Los de Jack el Destripador, quien se especializó en el asesinato de prostitutas, mutilándolas y sacándoles las entrañas en los callejones neblinosos del East End londinense. Que, dentro de unos paréntesis chicos, si quisieran saber los detalles acerca de este fenómeno caso, en el sentido de lo famoso que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, simplemente coméntenlo en la caja de comentarios, así yo sabré que les gustaría esa idea y probablemente muy pronto traiga esa historia. Ahora sí, continuemos. El desconocido asesino de las 3 víctimas tenía un nombre: el Destripador de Yorkshire. Aquello fue demasiado para muchas de las alegres chicas y se mudaron por docenas a otras áreas: Manchester, Londres y Glasgow. Las que no deseaban o no podían desplazarse cambiaron de zona de operaciones. Allí en el triángulo de Manningham, Lane Oak, Lane Loom Lane, existe un próspero barrio chino igual. Hola chicos, soy el Santiago del futuro de la edición. Simplemente para decirles que lastimosamente hasta acá puede llegar el video, ya que haciendo la investigación y obviamente el grabar el contenido me he dado cuenta que tengo alrededor de casi 1 hora de audio y prácticamente ustedes no quieren escucharme 1 hora entera acerca de este caso, que es muy interesante, lo sé, pero justamente para no hacerlo tan pesado voy a dividir este caso como en muchas otras ocasiones. Inclusive la más reciente fue el caso de John Wayne Gacy, el payaso Pogo, que también te invito a ver ese caso. Lo dejaremos justamente en una segunda y última parte de uno de los casos más enigmáticos de la historia de la criminalística. Simplemente diciéndote que si te gustó el video, le puedes dar like al mismo. Si deseas aportar alguna clase de comentario, ya sea justamente acerca de este caso o brindándome ideas para futuros casos, te lo agradecería un montón y siempre es bienvenido los comentarios. Te invito a que compartas este video con todos tus amigos, con todos tus conocidos o con gente que tú creas que les pueda llegar a interesar esta clase de videos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Yo fui Santiago Barrios, chicos. Los veré en una próxima oportunidad. Simplemente les diré chao chao. Cuídense.